Muy buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a darle solución a los problemas planteados el día de hoy relacionados con los ángulos internos de un triángulo. Primeramente, hay que tener siempre presente este axioma que nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por ejemplo, en el primer ejercicio, en el primer triángulo, que es el lila, nos piden que determinemos ese ángulo que está enmarcado en un cuadro azul. De entrada sabemos que el ángulo B es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y conocemos también a su vez el ángulo C, que es un ángulo de 30 grados. Haciendo uso de este axioma, podemos resolver o determinar el valor del ángulo A haciendo una simple resta, donde a 180 grados, que es el total de la suma de los tres ángulos, le vamos a restar el ángulo B y el ángulo C. En total nos daría 60 grados. Por lo tanto, ese ángulo tomaría ese valor. Para el segundo ejercicio, nos piden que encontremos el ángulo C. Conocemos dos ángulos también a su vez, el ángulo A y el ángulo B. Ambos con las medidas ahí indicadas. Y vamos a hacer uso del mismo axioma, donde para determinar el ángulo C, vamos a restarle a 180 grados el valor del ángulo A y del ángulo B, dando un total de 45 grados. Finalmente, para el tercer problema, nos piden que determinemos el ángulo A y el ángulo C, pero aquí vamos a hacer uso de una de las propiedades de los triángulos isósceles, donde determinamos o donde nos dicen que dos de sus ángulos son iguales. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo C son iguales, tomando el valor de 70 grados igual que el ángulo B. Para determinar el ángulo A, podemos ver que conocemos dos ángulos del triángulo, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, haciendo uso del mismo axioma, pues hacemos la resta, donde para determinar el valor del ángulo A 180 le restamos el valor del ángulo B y del ángulo C, dando en total 40 grados. Si ustedes pueden verificar, encontrarán que al sumar en cada uno de los triángulos los tres ángulos, nos va a dar 180 grados. Para el segundo problema, nos plantean un triángulo con estas medidas, donde nada más nos presentan el ángulo A, el ángulo B y el ángulo, vamos a llamarlo así, que se forma en el vértice C, que tiene un valor de 55 grados. Y nos preguntan que determinemos el valor del ángulo A y del ángulo B. Y también nos cuestionan acerca de la medida del ángulo C. También, como tercera pregunta, nos dicen que cuál es la relación que existe entre A y B y C, entre esos tres ángulos. Aquí, primeramente, podemos determinar el valor del ángulo C de una forma muy sencilla, sabiendo que el ángulo C y el ángulo que se forma en el vértice C son ángulos suplementarios. Por lo tanto, al sumar C o el ángulo C más 55 grados, vamos a encontrar que su valor debe ser igual a 180 grados. De esa forma, con una simple resta, podemos determinar cuál es el valor del ángulo C. A 180 grados le restamos 55 grados, dando un total de 125 grados. Ya conocemos el valor del ángulo C por medio de los ángulos suplementarios. Ahora vamos a determinar el valor del ángulo A y del ángulo B. Sabemos que el ángulo A más el ángulo B más los 55 grados que se forman en el vértice C debe ser igual a 180 grados. Entonces, para determinar el valor de la suma de A más B, lo tenemos que hacer por medio de la siguiente resta, donde A más B es igual a 180 grados menos 55 grados, dando un total de 125 grados. ¿Qué encontramos aquí? Entonces, el valor del ángulo A más el ángulo B son iguales al ángulo C. Esa es la relación que nos están planteando en la pregunta número 3. Para el tercer problema y último, nos piden que determinemos el valor de los ángulos que se encuentran en los rectángulos azules. De igual manera, aquí encontramos que el ángulo que se forma aquí junto con el ángulo de 140 grados son ángulos suplementarios. Por lo tanto, podemos determinar su valor con una simple resta. De 180 menos 140 es igual a 40 grados. Y conociendo dos valores de los ángulos, podemos hacer uso del axioma que vimos anteriormente, donde al sumar las tres medidas de los ángulos nos debe de dar 180 grados. Y pues con una simple resta
podemos determinar cuál es el valor del ángulo solicitado. Para este caso es 60 grados. Para el segundo ejemplo, también encontramos que nos piden ese ángulo marcado en un recuadro azul. Ese ángulo que se pintó ahí es un ángulo suplementario con el ángulo de 80 grados. Por lo tanto, podemos determinar su valor. Ya conocemos el ángulo que está arriba, que es de 30 grados. Y este lo podemos hacer por medio de una resta de 180 grados menos 80, que nos dará igual a 100 grados. Por lo tanto, al conocer dos de los valores de los ángulos, podemos determinar el tercero con esa propiedad que nos decía, o esa axioma que nos decía, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, lo hacemos de nuevo con una resta, donde 180 menos 100 menos 30 nos va a dar en total 50 grados. De esa forma tan sencilla se puede determinar los ángulos que nos están solicitando para esta tarea. Espero que haya quedado claro y nos vemos hasta la próxima.